Le damos gracias a Dios por la vida que Él nos concede. La vida es por Él. Si podemos caminar es porque pues Él nos da las fuerzas, ¿verdad? Cada mañana dice la palabra de Dios, son nuevas fuerzas que Dios nos da. Y estoy agradecido con Dios, ¿verdad? Por pues tener esta oportunidad, ¿verdad? De pues compartir la palabra del Señor. Y pues Dios nos ha dado, ¿verdad? Pues una capacidad o más de una, ¿verdad? Porque Él nos llamó para servirle, ¿verdad? Entonces, en esta mañana vamos a leer un pasaje allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 19. Les pido que se pongan de pie, hermanos, para leer este pasaje. Amén. Amén. Mateo 13, 19. Amén. Del 18 vamos a leer al 23. Amén. Dice aquí el primer versículo, el 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana te doy las muchas gracias, Señor, por estar aquí frente al púlpito, Señor, y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu me dirija, Señor, a dar tu palabra. Señor, que tú hables, que no sea yo el que hable, sino tú con tu bendita palabra, Señor, y así para edificación de nuestra vida espiritual. Muchas gracias, Dios. Te damos gracias en esta hora porque tú nos permites estar aquí reunidos como pueblo tuyo, Señor, y así te pido que tú seas quien nos enseñes en esta mañana. Padre Santo, todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, no escucho. Bueno, hermanos, en esta mañana, en este pasaje que habla, Jesús explica la parábola del sembrador. En esto me hizo pensar, ¿verdad? Pues de allá donde he venido o donde vivía, porque allá, ¿verdad? Se siembra el maíz, se siembra el frijol. Bueno, más antes se sembraba más, ahorita ya, pues los que tenían o tienen, sus parcelas de terreno,
pues pues ya sembraron zacate y se dedicaron a la ganadería. Y yo, como no tenía, ¿verdad? O sea, parcela, yo no tuve terrenos, ¿verdad? Sí, pero cuando sembraba, pues pedía prestado y me prestaban allí las gentes, ¿verdad? Los que tenían su parcela, me prestaban. Y al sembrar el maíz, sembrar el frijol, yo me di cuenta de la producción de cada lugar de la tierra, hermanos. Por eso aquí el tema del cual me hizo pensar, analiza en qué lugar está la palabra de Dios. Porque el sembrador vino a sembrar y cuando él vino, que fue Jesús, ¿verdad? Por medio de sus siervos, sembró la palabra en el corazón de nosotros. Pero allí dice, hermanos, allí donde leímos, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es lo primero que vamos a ver, analizar, ¿verdad? De que alguna parte de la semilla que sembró el sembrador, hay cuatro partes, ¿verdad? Allí en ese pasaje que leímos. Primeramente, el camino. Segundo lugar, es en pedregales y entre espinos y en buena tierra. En cuatro partes de donde se sembró la semilla, vamos a estudiar un poco, ¿verdad? En esta mañana. Sabemos, ¿verdad? Que cuando la semilla se siembra junto al camino, sea que en el camino amplio, bueno, pues allí fácil se la lleva el malo, o sea, el diablo. Pero en el camino angosto, ¿verdad? Ahí hay que esforzarse para que entre, ¿verdad? La palabra de Dios o caminemos por el camino, ¿verdad? Y hay veces nos preguntamos en las iglesias porque pues el tiempo que Dios me ha concedido, ¿verdad? Para conocerle, para ver, ¿verdad? Pues lo que acontece. A veces en las iglesias vemos bastantes hermanos, ¿verdad? Vemos muchos hermanos, pero al poco tiempo vemos que ya se van apocando y ya no vienen. Algunos ya no vienen, de por sí ya no vienen. Y algunos, pues sí, se levantan un poquito y vuelven a venir, pero siempre tienen ese problema. ¿Y cuál es el problema? Que no están en el camino que es Cristo Jesús. No están, hermanos. Aunque lo hayan dicho con sus labios, pero esa expresión, pues es en vano, o sea, no es realidad. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué ya no vino el hermano? ¿Por qué ya no vienen ellos? ¿O por qué no viene fulano? Hermanos, que dice la palabra de Dios, que el que está junto al camino, hay peligros. Hay peligros porque viene el malo y arrebata lo que fue sembrado junto al camino. ¿Por qué? Porque se le da el lugar, se le da la oportunidad muchas de las veces. Pensando en esto, cuando yo sembraba o iba a ayudar a sembrar, porque ya se ayuda a sembrar unos con otros, lo primero que teníamos cuidado de que la semilla no quedara pegadito al camino o junto al camino, porque allí en el camino
caminan a veces por el terreno donde sembraba uno, caminaba la gente y hacía camino, ¿verdad? No había una ley que prohibiera todo eso. Bueno, allí cuando íbamos como dueños del sembrado, o sea que íbamos a sembrar, los que les ayudaban le decíamos, junto al camino no pongan la semilla. ¿Por qué, hermanos? Porque hay riesgo que la pisotee, ¿verdad? Esa semilla la pisoteaban y la semilla sí nacía, pero hay veces la quebraban, o sea, se quebraba la plantita. Había veces que quedaba tiradita la planta y ya no crecía como debe de crecer. Hermanos, así hay hermanos que por eso no hay crecimiento espiritual en la vida de algunos hermanos. ¿Por qué? Porque está sembrada junto al camino donde hay aflicciones, hay burlas, hay tantas cosas que suceden en el cristiano por aquellos que pisotean la palabra de Dios. Entonces, yo me di pensando en esto, pensé en la sabiduría del Señor, pues el Señor es Dios, ¿verdad? Y Él conoce todo. Y habló en la parábola, hermanos, los riesgos que hay cuando la semilla no cae donde debe de caer, ¿verdad? Hay riesgos que venga el enemigo, que venga el diablo y arrebata esa semilla que fue sembrada en el corazón de los que han o los que hemos aceptado al Señor. Hay veces, ¿verdad? Pues a mí me ha tocado ver que muchos, hay veces están dirigiendo, hay veces dirigen en las iglesias, allí donde yo me tocaba predicar, veía algunos que, pues bonito cantaban, bonito dirigían los cantos, cantaban pero ya al poco tiempo, hermanos, ya no llegaban, se retiraban, hermanos, se retiraban. Y ya después de hablar bien de los que si seguíamos adelante, hablaban todo lo contrario. ¿Por qué? Porque dice, cuando alguien da oportunidad al diablo y entra allí de donde salió, ¿verdad? Dice que trae otros 7 espíritus más y la persona viene a ser peor todavía que antes, ¿verdad? Entonces, hermanos, allí es el riesgo, ¿verdad? De estar junto al camino. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Lo segundo, hermano, vamos a ver allí enseguida, allí donde leímos, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí, hermanos, está el que fue sembrado en pedregales. Y acordándome, ¿verdad?, de allá del terreno, allá en partes era pura tierra, ¿verdad? Era pura tierra, no había piedras, no había pedregales. Y allá las piedras pues, son menudas, ¿verdad? Son menudas, o sea, es un pedregal, decía uno. Y allí cuando uno sembraba, tenía que ponerle algo pues allá se le llama chuzo, que se le ponía al estante para que entrara en el pedregal, porque si no le ponía todo eso,
pues no entraba absolutamente nada el estante aunque sembrábamos la semilla. Y dice aquí que el que fue sembrado en pedregales tampoco tiene raíz. Hay veces que la plantita, hermanos, allá yo me di cuenta cuando yo iba a ver si ya había nacido la semilla. Yo me daba cuenta que la semilla que había nacido ya estaba bien débil, hermanos. ¿Por qué, hermanos, dice el Señor que el que fue sembrado en pedregales? Porque allí el hermano que según recibió la palabra del reino, pero dice que si fue sembrada muy encimita, no tuvo raíz. Amén. No tuvo raíz. Y si no tiene raíz una planta, hermanos, no puede desarrollar, no puede crecer. Y así también pensando en esto, hay veces que en la vida espiritual de varios hermanos no tienen raíz y no pueden permanecer. No pueden permanecer con vida, porque la planta que no tiene raíz, ¿qué pasa? Se marchita y se seca. Allí casualmente mi esposa le dieron unas plantitas y una de ellas le dijeron, pues ponla en el agua y allí va a echar raíz y ya entonces ya la siembras en la tierra. Y ahí la tuvo, pues yo creo que más de un mes y no echó raíz, hermanos. No echó raíz en la pura agua, sino que necesitaba la tierra, ¿verdad? Entonces, esa plantita se secó. Yo también allí puse unas semillitas de aguacate y sí, brotaron las plantitas y las sembré allí enfrente donde estaba viviendo. Una, como no echó raíz, se secó. Pero una que echó raíz, ahorita va echando las hojas, ¿verdad? Va creciendo. Y así, hermanos, es la vida del cristiano. Si no tiene profundidad la semilla que fue sembrada en el corazón, puede estar a un lado del corazón, puede estar un ladito, pero esa semilla no ha abarcado todo el corazón del cristiano, que dice que es cristiano, ¿verdad? Entonces, la planta que queda en pedregales, hermanos, pues no puede desarrollar, no puede producir, o sea, no puede crecer. Allí en el versículo 13, 21, una planta si no tiene raíz, luego se seca. En el Evangelio de Mateo 13, 21, vamos a ver en el 21 como dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice lo que pasa, hermanos. Dice que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En el versículo 21. Entonces, hermanos, por eso vemos a las iglesias de esa manera, porque no todos le damos el lugar a la palabra de Dios para que verdaderamente podamos desarrollar espiritualmente. No hay crecimiento. Todo el tiempo, pues a veces hay varios, hay veces hay poquitos y hay veces que pues hay crecimiento en número, ¿verdad?
espiritual, pues si está en pedregales no va a haber crecimiento. Hay veces los pastores, ¿verdad?, se preocupan a ir a visitar, animar al hermano según, pero si esa plantita ya no se puede enderezar, si esa planta ya no tiene fuerzas, pues por eso, hermanos, aunque se les invite, aunque se les visite, aunque se les anime, de todos modos no vienen. ¿Por qué? Porque fue sembrada, esa planta fue sembrada o cayó en pedregales, hermanos. Sí. Bueno, vamos a ver lo tercero, hermanos. Lo tercero, el que fue sembrado entre espinos. Allí en Mateo 23:4, allí mismo donde leímos. A ver, 23. 13. A ver. Es Proverbios, hermanos. Es Proverbios 23:4. Amén. En Proverbios 23:4 dice así: no se afanen por hacerse ricos, sino prudentes y desiste. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Allí, hermanos, en el punto 4, el que fue sembrado entre espinos, dice allí la palabra de Dios, el que oye la palabra, los espinos la ahogan, los afanes de esta vida lo ahogan, y las riquezas, el engaño, lo ahogan. Allí en Salmo 39:6. En el Salmo 39:6 vamos a ver. Salmo 39. Si quiere leerlo alguien que lo tenga. A ver, Salmo 39. Versículo 6. Dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahí, hermanos, hay veces que el que fue sembrado en espinos se afana demasiado, y de varias cosas, ¿verdad?, que piensa tener. Si tiene un carro, quiere tener dos. Si tiene una casa, quiere tener dos casas. Hermanos, sí es uno de los problemas que el que fue sembrado en espinos. Le dice que el que fue sembrado en espinos, los espinos ahogan esa plantita. Sí sale. Yo estuve pensando en todo eso, ¿verdad?, cómo sucedía, ¿verdad?, cuando la planta que sembraba, la planta de maíz, al sembrarla sí nacía, pero si no la limpiaba luego, o sea, no le quitaba el monte, las espinas, y sí se las quitaba, y ahí estaba la plantita, pero estaba muy enfermita, hermanos. A veces al quitarle las espinas o el monte, se caía, ¿verdad? Esto viene a pasar, hermanos, en el que tiene la palabra o esa planta cayó entre espinos, o sea, esa semilla cayó entre espinos. Están enfermitas, hermanos. Amén. Se enferma la plantita, y esa planta no daba producción.
¿Cierto, hermano? No daba producción, no podía producir. ¿Por qué? Porque la plantita estaba muy delgadita, estaba enfermita y no podía dar fruto del que Dios esperaba que diera. Entonces, hermanos, hay esas tres cosas, es donde batalla el que quiere servir a Dios. Amén. ¿Sí? El que quiere servir a Dios debe de darle todo su corazón, Amén. ¿verdad? Toda su alma, todo su corazón. ¿Cierto? Amén. Entonces, para poder tener vida. Y si no lo hace así, y que hay veces que hace el esfuerzo, pero no puede, hermanos. Tiene que darle lugar a Cristo, tiene que darle el lugar a Jesús para que pueda estar permanente sirviéndole a nuestro Dios. Y de no puede. Aunque a veces tal vez dicen, no, pues yo quiero servir a Dios como el hermano fulano, como sutano, pero si la palabra de Dios la tienen espinos. Los espinos son aquellos que nos punzan, hermanos, con muchas palabras, con muchas cosas para desanimarnos. A veces nos dicen, ¿qué vas a hacer a la iglesia? ¿Qué vas a hacer allá? Porque yo sí pensaba ir, pero veo que algunos se alejan, algunos van y regresan y ya no permanecen. El que se aleja, hermanos, hay veces de la casa de Dios, viene a ser un estorbo, hermanos. Viene a ser un estorbo, porque alguien que se está fijando en aquel, pues dice, yo iba a ir, pero no voy, porque pues ya aquel iba, pero se alejó. Hermanos, debemos de permanecer. Ahora llegamos al último punto. Y este es sí lo que Dios le agradó o le agrada. Amén. Allí en Mateo, en el Evangelio de Mateo 13, donde leímos, vamos a volver a ese pasaje. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 23 del capítulo 13. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es ¿qué? El que oye. Lo segundo, el que entiende la palabra. Y lo tercero, y da fruto. Produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Fíjense. Una vez, como les decía, ¿verdad? Al principio, que yo sembraba el frijol, yo sembraba el maíz. Y como acá en el terreno que me prestaban, pues no era apropiado, ¿verdad? Para sembrar esas semillas, ¿verdad? De frijol, de maíz. Y mi cuñado tenía un terreno que, pues, tenía un terreno especialmente para sembrar el frijol. Y un día le dije yo a él, le digo, ¿cómo ves si me presta un pedacito de terreno para sembrar frijol? Sí, dice. Y me puse a sembrar. Lo que sembré, 6 kilos. 6 kilos de frijol. Y al cosecharlo, al cosechar el frijol, pues le andaba llegando a 100 kilos de frijol. Pero nomás se veía blanquear de vainas las plantas que había sembrado, el frijol que había sembrado. Y por curiosidad, me ponía a contar cuántos frijolitos tenía la vainita, porque
contaba, ¿verdad? Los frijolitos. Y a veces una vainita tenía 7 frijolitos. Y esa matita de una semillita, un frijolito, había dado como unos 60 vainas o más, pero estaban cargaditas. ¿Por qué, hermanos? Porque esa planta cayó en buena tierra, ¿sí? Cayó en buena tierra y estuve pensando, ¿verdad? De lo que el Señor menciona allí cuando Él estaba hablando por parábolas. Él habló por parábolas y hay veces le decían, ¿qué significa esto? Le decían, ¿verdad? Los discípulos, explícanos lo de la parábola. Y el Señor les decía que a ellos les era enseñado por parábolas. Y sí, hermanos, estaba pensando cómo el Señor conoció o conoce todo el terreno que existe, toda la tierra la conoce perfectamente Él. ¿Sí? Y Él dijo, en esta tierra va a haber peligros, en esta tierra allí como vimos lo segundo, va a haber pedregales y en esta tierra va a haber espinos. Empezó a explicar al Señor, ¿verdad? Lo que iba o hay en la tierra, ¿verdad? Y Él andando por los sembrados, pues Él se dio cuenta, ¿verdad? Cuando los fariseos le prohibieron porque sus discípulos cortaban del fruto que había donde ellos iban pasando y quisieron prohibirle, ¿verdad? Pero Él les citó unos pasajes allá en el Antiguo Testamento donde los siervos de Dios también habían comido de lo que no se les había dado en ese momento, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor conociendo y dijo allí donde leímos, mas el que fue sembrado en buena tierra, lo primero, oye. Sí. Amén. Lo primero, hermanos, el que fue sembrado en buena tierra y la semilla está ocupando su corazón, ¿qué hace? Oye, hermanos. ¿Y qué más? ¿Otra cosa? Entiende. Porque el que no ha dado el lugar de su corazón, aunque decía, ¿verdad? Le mencionaba que aunque le inviten, aunque lo vayan a ver, aunque lo animen, aunque platiquen con él, no entiende. No entiende, hermanos. Y es el problema, hay veces, de los que componemos la iglesia. Ahora, lo tercero, allí dice, oye, y entiende la palabra, ¿y qué más? Da fruto. Da fruto, hermanos, fíjense. Amén. Con el frijolito que yo sembré, ¿verdad? ¿Cuánto dio de aumento? ¿Cuánto aumentó de 6 kilos? Pues fueron más de cerca de 100 kilos, ¿verdad? Porque un costal de frijol por acá así de grande, un costal, pues se andaba llenando. Y hermanos, ¿por qué? Porque cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra. La buena tierra es, hermanos, la que el Señor limpia, la que el Señor prepara, la que el Señor sostiene y la que el Señor ha dado al que verdaderamente ha recibido la palabra en su corazón. Amén. Y lleva fruto. Amén. Ahora, cuando yo sembraba el maíz, cuando estaba en buena tierra, hermanos,
Aquí nomás veo los elotes y me acuerdo de cuando allá los cosechaban, ¿verdad? Y también por curiosidad, o sea, ya ven que unos elotes tan grandes. Y yo me ponía a contar cuántos granitos tenía una renglera de elotes. Porque tiene 12, a veces tiene 12 rengleras. Ustedes a lo mejor no los he contado, pero tiene 12 o 10 renglones de granitos de maíz. Y yo me ponía a contar, los empezaba a contar y a veces contaba que una renglerita tenía 20 granitos de maíz. Y estuve sacando la cuenta, bueno, si tenía 20 en 12, parece que fueron 300 granitos en un granito que se sembró en buena tierra, hermanos. De 300 granitos tiene una mazorca cuando se ha dado bien, y si tiene esa cantidad de granos de maíz, porque cayó en buena tierra, ¿sí? Cayó en buena tierra. Y produce, dice, a 100 y a 60 y a 70 por uno. Fíjense. Siempre el cristiano, hermanos, el cristiano verdadero tiene que dar frutos. Tiene que dar frutos. Tiene que estar dando fruto de alabanza. Usted puede alabar a Dios, puede glorificar a Dios, puede orar, puede leer. Esto se nos ha enseñado por nuestro hermano pastor, que el que no ora, pues se debilita espiritualmente. Tenemos que estar en la oración, ¿verdad? Tenemos que orar, tenemos que leer, tenemos que testificar, tenemos que hablarle a las gentes. Ese es el fruto que produce un verdadero cristiano y uno que ha recibido la palabra de Dios de veras en el corazón. No está la palabra en buena tierra, no está junto al camino, porque junto al camino es aquel que quiere andar en las cosas espirituales y quiere andar en las cosas del mundo. Eso no se puede, porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Si vamos a servir a Dios, vamos a servir a Dios, pero no vamos a servir al diablo, hermanos. El diablo busca lugar para hacernos caer, para desanimarnos, para que ya no alabemos a Dios. Él no quiere que oremos. Él no quiere que usted se ponga a orar, ¿verdad? Él quiere que así como está, y así le dice, así está bien. Le dice a los hermanos, así está bien, no necesitas orar, ¿verdad? Y el diablo cita la Biblia, como ya cuando tentó al Señor Jesús, le dijo, échate hacia abajo, no te va a pasar nada. ¿Verdad? Y cuando hace caer a alguien, le dice, no te va a pasar nada. Puedes hacer esto, pero no te va a pasar nada. El diablo es tremendo, hermanos. A eso vino a matar, a robar, a matar y a destruir. ¿Cuántos matrimonios se han divorciado? ¿Cuántos matrimonios se han dividido? La mujer busca un lugar, el hombre busca otro lugar. Es el trabajo de Satanás que eso vino. Hermanos, por eso tenemos que estar siempre pensando en lo que el Señor dijo allí, porque ya habló en este pasaje,
Habló el Señor Jesús. Sí, hermanos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Hermanos, Dios nos siga ayudando, bendiciendo para seguir adelante, hermanos, porque en el Señor hay vida, hay vida. Fuera del Señor no se puede tener nada que nos pueda dar vida o que nos pueda dar la paz, solamente en el Señor Jesús. Y esto lo podemos hacer o lo podemos tener por medio del Señor Jesús. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Dios los bendiga, hermanos, y yo quisiera que le demos un repaso. Aquí el hermano tal vez dice en el 18, es corto el pasaje. Vamos a repetirlo. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Otra vez, hermanos. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Dios nos bendiga, hermanos. Y dejo el lugar al hermano.